Tengo de hielo. Es que se escucha distorsionado. Que se escucha distorsionado. Dilo, dilo. Se escucha distorsionado un poco. Agradecer a todos los socios de la Peña Sevillista Macarena por haber asistido al 53 aniversario de nuestra peña y felicidades a todos porque nuestra peña cumplió 53 años. Puedo dar unas buenas palabras que no me digo, a ver cómo lo saber. Me quedan 6 minutos nomás. Yo me voy a hablar de... Es decir que... En el año 58 del siglo XX, unos pocos sevillistas, fanáticos sevillistas del barrio de la Macarena, entre los que se encontraba nuestro primer presidente, don José Miguel del Barco, entre los que se encontraba don Luis Mejía Almeida Luigi, que está aquí con nosotros, y en los que también se encontraba don Luis Maras Izquierdo, abuelo de nuestro actual puerto residencial de Humanas. Este grupo de locos sevillistas, de fanáticos sevillistas, llevando memoria, tuvieron la genial tuvieron la genial idea, maravillosa idea de allá por el año 58 del siglo XX, de fundar un sitio donde todo el peñismo macareno y donde todo el barrio de Macarena tuviese un lugar donde respirar sevillismo, donde acumular la misma ilusión y donde tener un sitio de tertulia. Ese lugar que fundaron fue la Peña Sevillista Macarena, en un sitio muy emblemático de Macarena como fue la Resolana, en la que todo el mundo de todo el peñismo sevillista recordará nuestra primera peña en la Resolana por aquella bandera de Sevilla que ondeaba al aire día tras día, año tras año, y que era vista por desde todo el punto de la Macarena. Desde que se entraba por la Torre hasta que se salía por Correo, hasta en la calle Feria de todos sitios, se veía esa magnífica primera sede de la Peña Sevillista Macarena. Fue una labor muy importante de todos estos señores que a día de hoy, 53 años después, que se dice pronto, la tercera peña más antigua de Sevilla Fútbol Club, 53 años después y después de una tercera generación, la Peña Sevillista Macarena sigue siendo un referente dentro del sevillismo y dentro del peñismo sevillista. Y sigue siendo un referente porque 53 años después sigue habiendo otro grupo de locos sevillistas que estamos aquí, que tenemos un mismo sueño, una misma ilusión que es el Sevilla Fútbol Club y que la Peña Sevillista Macarena siga siendo un gran referente y siga siendo puntera dentro del sevillismo, del Sevilla Fútbol Club, dentro del peñismo. Y esta ilusión es la que llevamos procurando hace ya 3 años y en la que es un proyecto que hemos basado, como ya dije en su día, un proyecto en la peña, un proyecto sólido, un proyecto muy ilusionante, que si al principio algunas de las personas más veteranas de esta peña miraban un poco de reojo a las personas jóvenes, porque los jóvenes no sabemos si estos jóvenes van a poder tirar del carro, pues 3 años después estos jóvenes con mucha honradez, con mucha educación y con mucho sevillismo y con mucha hora de dedicación están consiguiendo que la Peña Sevillista Macarena siga siendo una de las peñas más importantes del Sevilla Fútbol Club. Prueba de que la Peña Sevillista Macarena sigue estando muy viva. Es que solamente tenemos que mirar a nuestro alrededor y ver cómo año tras año a esta comida tan especial para muchos y tan emblemática, como año tras año hemos ido creciendo el número de socios y de seguidores. Si hace 3 años, en el septiembre de 2009, comenzamos o seguimos con la rueda de la organización, pero en nuestro primer año
tuvimos 75 personas que nos acompañaron. Ya el año pasado tuvimos 125 y este año tenemos 160. Esto creo que solo es el principio de un gran crecimiento que confiamos en que para los años venideros sigamos contando con esta forma. Y si es una cosa que yo tengo clara como presidente, todos tenemos claras, y todos creo que tengamos claro, es que este crecimiento no es gracias a un presidente, este crecimiento es gracias a este grupo humano que está con nosotros, que está conmigo, que lleva 3 años ayudándome a esta labor y que gracias a ellos la Peña Civil Macarena sigue siendo un referente dentro del civismo. Y gracias a ellos y gracias a todos nosotros, porque el día 10 de octubre, como todos sabéis, después de algunos primeros años de lucha, el día 10 de octubre en la asamblea de cambio de presidente, gracias a nuestro tesoro, gracias a nuestro honradez, fuimos reelegidos por unanimidad de la asamblea para que en los próximos 2 años la Peña Civil Macarena siga viviendo el destino de este grupo de personas que aquí me acompañan. Y antes de pasar a la presentación de la directiva que los 2 próximos años vamos a seguir al frente de la Peña, yo quisiera hacer un reconocimiento público que hasta el momento no he podido, pero quisiera hacerlo a un buen amigo mío y buen directivo que si la sede actual de la calle Feria ha cumplido su plazo de ejecución,